Amigos, mi nombre es Miguel Ángel Rojano Amaro, soy de la carrera Procesos Industriales Área Automotriz. A continuación les daré explicación a lo que son los metales no ferrosos. Los metales ferrosos son aquellos que su principal componente es el hierro, y sus principales características son su gran resistencia a la tensión y dureza. Entre los metales ferrosos podemos ubicar al acero, el hierro y las fundiciones. Metales ferrosos. Los metales ferrosos se caracterizan por contener mucho hierro. Ejemplo de ellos son el hierro y sus aleaciones. Esta es una clasificación muy útil en la industria minera, donde los materiales casi nunca se consiguen en estado puro, sino que conforman sales y óxidos en minas, desde donde posteriormente se extraen para darle los usos que conocemos. Propiedades y características. Tienen alta concentración de hierro, son pesados, poseen alta densidad, su temperatura de fusión es elevada, por lo que se necesitan hornos muy potentes. Son duros, su oxidación fácilmente, su óxido es rojizo, tienen alta capacidad de oxidación, lo que los hace propensos a la corrosión. Son abundantes en la naturaleza, pueden ser frágiles aunque el acero es maleable y resistente, son excelentes conductores de electricidad, magnetismo y calor, son dúctiles y maleables a excepción de las aleaciones con alto contenido de carbono y escoria. Gran resistencia a la tracción. ¿Cuáles son los metales no ferrosos? Entre los metales ferrosos ubicamos al hierro, que es el único de los metales ferrosos que está en la tabla periódica. Las fundiciones, el hierro colado o fundido. Todos los tipos de aceros incluyendo acero al carbono y acero inoxidable. Hierro forjado o dulce. Arrabio o hierro en bruto, hierro dúctil y hierro gris. ¿Dónde podemos ubicar los metales no ferrosos en la industria? Su aplicación en ella, el acero tiene una gran cantidad de usos, se pueden diferenciar entre ellos. En la construcción se emplea en la multitud de elementos desde varillas, barras hasta palastros, vigas y losas. En la industria naviera se utilizan por sus características de armado y resistencia a la salinidad en algunas de sus variaciones. En la industria militar, su principal uso en este campo son las armas, por su resistencia a altas temperaturas y al medio ambiente. En la industria automovilística, era empleado en los años 70. Hoy en día su utilización en este campo es casi nula, y en la industria alimenticia se utiliza el acero inoxidable. En la fabricación de la maquinaria por su resistencia a los líquidos y por su ausencia de microbios en la superficie lisa de este material. A continuación explicaré lo que son los metales no ferrosos. Las aleaciones no ferrosas son aquellas que tienen poca presencia de hierro en su estado natural. Al extraer metales de las minas es necesario separarlos de otros minerales como el hierro. Se puede decir que todos los metales que se hallan en la tabla periódica son no ferrosos, con la excepción de la lógica del hierro. Los metales que más interesan son el cobre, aluminio, estaño, níquel, plomo y aleaciones que no contienen hierro como el latón. Características. Las características que podemos identificar en los metales no ferrosos son: no poseen hierro, son ligeros, son más resistentes a la corrosión, son buenos conductores de electricidad y energía calorífica, son abundantes, aunque no tanto como el hierro, su temperatura de fusión es variable, algunos la tienen más alta que el hierro, los más conocidos tienen poca resistencia mecánica y son blandos en comparación con el hierro, aunque hay excepciones como el titanio, que tiene baja densidad pero es muy duro. Las propiedades son duros, maleables y dúctiles, excelente conductividad eléctrica, baja densidad, resistentes a la corrosión, tienen las mismas propiedades que los metales básicos que conocemos comúnmente. Sin embargo, debido a que los metales no ferrosos con frecuencia son más costosos, tienden a ser elegidos por sus atribuciones únicas en vez de por las formas en que se pueden comportar parecidas al acero. Hola, mi nombre es Brenda Pérez Díaz. Voy a hablar sobre las aleaciones ferrosas. Estas son aquellas que tienen como elemento principal el hierro combinado con otros elementos. El principal de ellos es el carbono,
cuya distribución y forma del hierro le da varias características. Esta se clasifica en aceros y fundiciones. Los aceros, dependiendo de su contenido de carbono y de otros elementos de aleación, están clasificados en aceros simples, aceros aleados y aceros de alta aleación. Los aceros simples se clasifican de acuerdo a su contenido de carbono en aceros de bajo carbono, que estos son dúctiles, soldables, no pueden tratar térmicamente, poseen una resistencia mecánica moderada, son maquinables y baratos. Los aceros de medio carbono son templados, se pueden someter a temple y revido, poseen buena resistencia mecánica, ductilidad moderada y baratos. Los aceros de alto carbono son templados, duros, resistentes al desgaste, difíciles de soldar, poco tenaces y baratos. ¿Qué es un acero? Son aleaciones cristalizadas de hierro, carbono y otros varios elementos. Estos se pueden moldear, laminar y forjar. Es posible que varíen de sus propiedades de dureza y resistencia variando el contenido del carbono. Estos se pueden aplicar en tubos, varas, láminas y formas estructurales. Estos se clasifican en la manufactura, en uso, en contenido de carbono, composición y norma técnica. ¿Qué tal? Mi nombre es Álvaro Benítez Gutiérrez y vamos a ver los materiales no metálicos. Los materiales no metálicos son aquellos que no tienen una conductividad eléctrica dentro de los metales normales que nosotros conocemos. Esos pues están divididos en 3 grupos, los cuales son los plásticos, los cerámicos y los termoplásticos, los termofijos y los estostóferos. Los termofijos son aquellos que pueden ser reutilizados, los termofijos son aquellos que se pueden quemar fácilmente y los estostóferos son los que pueden estar a temperatura ambiente. Los materiales cerámicos son aquellos que pueden ser como la arcilla, yeso, cal y vidrios, que poseen una resistencia a la temperatura, tienen una baja conductividad eléctrica. Y por último tenemos a los compuestos, son aquellos que están compuestos por más de 2 materiales, como el concreto. Bien, ahora tenemos los aceros inoxidables. Los aceros inoxidables son aquellos que tienen una porción de cromo, los cuales pueden estar. Esto es porque tiene un 10% de cromo y también es muy maleable dentro de los oxidables. Características de las propiedades mecánicas es una resistencia a la duración, alargamiento y dureza. Las térmicas y eléctricas es una conductividad térmica resistente a la electricidad. Sus características es que poseen brillo, superficializa y reflejante. Ventajas y desventajas: corrosión a la alta resistencia mecánica y resistente a altas y bajas temperaturas. Una de las desventajas es que su tratamiento térmico al acero es inoxidable y baja su corrosión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Flores Díaz y les daré una breve explicación del hierro y el acero. El hierro hecho en un alto horno es una aleación que contiene aproximadamente de 90 a 95% de hierro, de 3 a 4% de carbono y trazas de otros elementos como silicio, manganeso y fósforo, dependiendo del material utilizado. Propiedades físicas del hierro. El hierro puro es un metal blanco plateado que es fácil de trabajar y dar forma y lo suficientemente suave para cortarlo, con bastante dificultad. Con un cuchillo se puede comprimir en láminas y estirar en alambres. Como la mayoría de los metales, el hierro conduce la electricidad y el calor muy bien y es muy fácil de magnetizar. De igual manera, cambiar la cantidad de carbono puede cambiar las propiedades del acero, haciéndolo más o menos fuerte, duro, dúctil o maleable. El acero es una aleación de hierro y carbono. La Organización Mundial del Acero define el acero más específicamente como que contiene menos del 2% de carbono y 1% de manganeso y pequeñas cantidades de silicio, fósforo, azufre y oxígeno. ¿Cuál es la producción de metales ferrosos? Se clasifican según el porcentaje de carbono. Como el hierro, son muy blandos, meables y magnéticos. Tienen pocas aplicaciones industriales, excepto para la fabricación de imanes.
El acero es un material duro, flexible, tenaz, oxidable y corrosible, y cuando disminuye el porcentaje de carbono es muy duro y meable. Sus aplicaciones fundamentales es en estructuras de edificios y en fabricación de piezas mecánicas. La producción del arrabio está formada por una cápsula cilíndrica de acero de unos 30 metros de alto, formada con un material no metálico y resistente al calor como el asbesto o ladrillos refractorios. El diámetro de la cápsula disminuye hacia arriba y hacia abajo y es el máximo en un punto situado aproximadamente en una cuarta parte de su altura total. La reducción directa. En la producción del acero también se puede utilizar el método de reducción directa, el que emplea agentes reactivos reductores como el gas natural, coque, aceite, combustible, monóxido de carbono, hidrógeno o grafito. ¿Qué es un acero aleado? Es una posible variedad de elementos químicos en cantidades en peso, del 1.0% al 50%, para mejorar sus propiedades mecánicas. Los aceros aleados se dividen en dos grupos: aceros de baja aleación y aceros de alta aleación. Aceros inoxidables con un contenido superior del 12% de cromo, resistentes a las altas temperaturas y la corrosión. En arquitectura se utiliza con fines decorativos. Para herramientas se emplea en herramientas para cortar y moldear metales, taladros y fresas. Hola, buenos días, mi nombre es Brian Telles Ávila. Hoy les hablaré de los aceros para herramientas y fundiciones de hierro. Los aceros y las funciones de hierro constituyen con una gran diferencia en un grupo de materiales metálicos industriales más utilizados, ya que se pueden fabricar en grandes cantidades y costos relativamente bajos. Distribución de los elementos aleantes. Podemos dividir los elementos de atención de los aceros de varias categorías atendiendo a las fases en las que aparecen. Elementos que aparecen disueltos en la ferrita. Elementos que aparecen disueltos y también forman carburos estables. Elementos que se aparecen formando carburos. Elementos que aparecen en forma de inclusiones no metálicas. Elementos presentes en estado libre. Dentro de la primera categoría de situación, elementos tales como el níquel, cobre, fósforo, silicio, aluminio y cobre, que normalmente aparecen disueltos en ferritita. Por otro lado, si un acero inoxidable ha sufrido principalmente de un carbono en justa de grano, puede recuperarse aplicación en un calentamiento de solubilización. El proceso siderúrgico es la metalurgia de hierro. Consiste en el proceso de transformación de la materia prima del mineral de hierro en acero. Es una aleación metálica construida por hierro y una proporción especialmente reducida de carbono, entre 0.2 y el 2%. Materia prima de alto horno. Bueno, esta se utiliza como materia prima en la obtención de acero en los hornos siderúrgicos. El arrabio de los productos en los altos hornos tiene una composición del 92% de hierro, un 4% de carbono, entre 0.5 y el 3% de silicio, del 0.25% al 2.5% de magnesio, del 0.4 al 2% de fósforo y algunas partículas de azufre. Formas atrópicas del hierro. A esta variedad de hierro se le denomina hierro gamma. La última variedad de hierro es el hierro alfa, que se da en temperaturas inferiores a los 765 grados centígrados. La forma alotrópica se caracteriza por una estructura cristalina centrada en el cuerpo
con longitud de arista de 0.286 nanómetros.